Bendito eres tú, Adonai, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Esta semana la porción es muy especial, muy interesante, y la porción número 4, y que se encuentra también en Bereshit, Génesis, del capítulo 18 en adelante. Así es que vamos ahí a la Torah 18 de Bereshit, Génesis. La porción tiene por nombre Vayera, y que traducido sería Él apareció. Pasaje en el cual Elohim, Adonai, se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, donde él estaba acampado en un lugar donde había muchas encinas, muchos árboles. Era un lugar pues específico, muy bueno para él, porque había agua, había sombra, había alimento para sus animales, y él decide acampar allí, en ese lugar de Mamre. Leo la escritura, dice así: Yahweh le apareció en la encina de Mamre, estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día ya calentaba. Al levantar la vista vio a 3 varones de pie cerca de él. Tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos, e inclinándose hasta el suelo dijo: mis señores, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor. Permitan que se traiga un poco de agua para que laven sus pies y se recuesten bajo el árbol, y déjenme prepararles un bocado de comida para que se reconforten. Entonces podrán seguir, ya que han pasado por el camino de su servidor. Ellos respondieron: haz como has dicho. Abraham se apresuró a ir a la carpa de Sara y le dijo: pronto, 3 medidas de la mejor harina, amásenla y hagan tortas. Entonces Abraham corrió a la manada, tomó un becerro tierno y selecto y se lo entregó a un muchacho sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Tomó mantequilla y leche y el becerro que habían preparado y los puso delante de ellos y los esperó debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: allá en la carpa. Entonces uno dijo: yo volveré a ti en el año que viene y Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa que quedaba detrás de él. Sucedió que Abraham y Sara estaban viejos, avanzados en edad. Sara había cesado de tener los periodos de la mujer. Así que Sara se rió en su interior diciendo: ahora que estoy seca, ¿voy a tener disfrute con mi esposo tan viejo? Entonces Yahweh le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: tendré de veras un hijo como soy de vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh, Elohim? Yo volveré a ti en su tiempo, en el año que viene, y Sara tendrá un hijo. Sara mintió diciendo: yo no me reí porque estaba asustada, pero él respondió: tú te reíste. Bueno, esa es una parte de la porción. El resto pues hay que leerlo en la semana para que así podamos ir como asimilando, masticando todo esto que veremos hoy. Desde el capítulo 18, desde el verso 1 hasta el capítulo 22, verso 24, es la porción en la que estamos ahora para estudiar. Le apareció a él, Adonai, en el encinar de Mamre. Esta porción es interesante, de por sí tiene muchas cosas muy especiales, pero algo que de verdad está profundo aquí tiene que ver con trascender, conectarse con la divinidad. Pero ¿cómo podemos ponerlo para este tiempo, sacarle provecho y aprender y ponerlo en ese tiempo presente? Sería entonces, ¿cómo escapar al juicio divino? ¿Cómo conectarse con la divinidad? En medio de este tiempo que nosotros vivimos, pues hay mucha violencia, está creciendo la violencia por todas partes. Violencia en todos los sentidos, hacia todo tipo de personas. Violencia racial, violencia religiosa,
violencia social en todos los tipos, violencia hacia la mujer, violencia hacia los niños, violencia hacia las mujeres como esposas, violencia en las escuelas. Este es un tiempo de mucha violencia. La gente se ha vuelto violenta, hombres y mujeres, toda la sociedad. Vivimos en tiempos muy complicados y nosotros necesitamos aprender en este día de Abraham Avinu, de nuestro patriarca Abraham, cómo él logró sortear tantas cosas. En la medida que estudiamos su vida, encontramos que pudo sortear 10 dificultades enormes, gigantescas. Y quizás es como el tiempo que estamos viviendo hoy, tenemos que ir sorteando dificultades día tras día. ¿Qué hizo Abraham para que sucediera este hecho maravilloso, esta visitación extraordinaria y trascendental en la vida de este hombre viejo? ¿Qué hizo para que sucediera esto de que Yahweh le apareciera enfrente de su casa? Es algo muy especial, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Y alguien puede decir, no hizo nada, solo Dios se le apareció. Bueno, si analizamos la Escritura, no sucedió así sin que él hiciera algo o sin que él hiciera nada. Vamos a ver el transcurso que Abraham sí hizo cosas grandiosas, hizo cosas que muchos de nosotros quizás no estaríamos dispuestos a hacer. Ya la semana pasada y la antepasada hablamos un poco. Abraham estuvo dispuesto a dejar todo. Así es que no fue nada más porque sí, que Todopoderoso le apareció a Abraham, ¿verdad? Estuvo dispuesto a dejar todo. Su casa, su familia, sus amigos, su comodidad, su dinero, todo, su prosperidad, sus negocios. Dejar todo para salir con unas pocas cosas hacia donde no sabía. Pero él toma la decisión. Así es que, primer punto, él abre su corazón y su mente para comenzar de nuevo cuando era un hombre viejo. Para muchos se les acaba todo cuando llegan a los 50, otros cuando llegan a los 60, dicen, ya estoy viejo, ya voy a esperar mi último día. Abraham tenía 75 cuando decide comenzar de nuevo. 75, para comenzar de nuevo. Y tarda un poco, hasta los 99, se comienza a mirar lo que él se propuso, lo que él pone en su corazón, y apenas hasta los 99 se comienzan a mirar las cosas. Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se puede decir que hay 3 etapas, no solo en Abraham, sino para todos, para todo el pueblo de Israel, para todo aquel que busca del Eterno y quiere vivir las bendiciones y las cosas que el Todopoderoso promete en su palabra. Hay 3 etapas generales y que vamos a ir viendo cómo en Abraham se van dando. Primer punto, Abraham es llamado y él escucha, él atiende y cree, ¿no? Son los puntos más básicos. Él escucha. En medio de todo el bullicio de lo que había en esa enorme ciudad, en ese lugar tan grande como Babilonia, como Ur de los Caldeos, como Mesopotamia, él escucha, él atiende, él cree. Y el Eterno le dice, sé perfecto en todos tus caminos, sé perfecto. Las etapas generales son, la primera es, pues, en Adán, pues surge ahí un alma viviente, un alma consciente. Luego viene, ese ser consciente con el sello divino, pues fue creado a la imagen y semejanza del Eterno, ¿verdad? Abraham es parte de ello.
Cada ser humano es parte de ello. Cada ser humano es creado diferente del resto de la creación. El ser humano es alguien que tiene conciencia de sí mismo y conciencia de su creador. A eso se le ha llamado la chispa divina. Ese es el sello de Adonai, porque fue creado específicamente diferente y con conciencia a la imagen del Eterno. La segunda etapa a nivel general es el ejemplo de Noah, que ya vimos la semana pasada. El hombre, el ser humano, con ese sello divino, que enfrenta las dificultades como un ente moral y ético. No solo como un ente que tiene conciencia de sí mismo y del Creador, sino va subiendo el nivel. Un ser, un ente, una persona que tiene algo más que solo conciencia de sí mismo y del Creador, sino que se vuelve él mismo un ente moral y ético. Por eso hay tantas dificultades en su tiempo con cómo vivía la gente. La gente se corrompió hasta lo máximo, dice, ¿verdad? Y él no quería estar allí. Él se sentía mal de estar en medio de tanta perversión, tanto pecado, tanta suciedad. Él no, se sentía incómodo, porque él era una persona con una ética elevada y una moral elevada. Es como el segundo nivel de un ser humano, de alguien que está consciente de sí mismo, sabe que hay un Creador, pues lo que sigue en su vida es vivir moral y éticamente elevado. Es su primer escalón, apenas, pero es muy bueno. El nivel tercero es el de Abraham, quien llega a la fe en Elohim en medio del politeísmo y en medio de tantas cosas negativas. Abraham es un claro ejemplo de la fe y el amor, emuná y ahabá. Y esa fe y ese amor es al Elohim único, pues él vivía en medio de muchos dioses, de barro, de madera, de todo tipo de cosas. Pero él decide poner su fe en el Dios único, no en muchos dioses, en varios, en una colección de dioses, a ver quién me ayuda, si uno no puede, otro sí va a poder, sino en el uno, en el único. Por eso Abraham es el padre de la fe correcta, en el monoteísmo, en el único Dios, el único, el creador de todo, el amo del universo. Como decimos, Adón Olam, el amo del universo. Él entonces, con todo esto que acabamos de ver, de decir, de hablar, es que Él es lo que hace para que suceda lo otro. Él viene a tener esa conciencia de sí mismo, de su entorno y del Creador. Y por eso es que Él alcanza a escuchar, porque toma conciencia. Es algo muy, muy complicado el que nosotros tengamos que hacer lo que la gente común no hace. Separar en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, como hacer una separación entre las cosas materiales y naturales y nuestra parte espiritual. Es un poco complicado, pero precisamente esto será el ejercicio hoy. Que podamos separar dentro de nosotros mismos, hacia adentro y hacia afuera. Poner por separado una vida normal, natural, física, material, de una vida moral, ética, espiritual. Tenemos que aprender a poner por separado, porque cada día hacemos nosotros decisiones. Y si no tenemos esa conciencia de lo que es esta separación, pues nuestras decisiones pueden estar mezcladas con intereses personales, yendo más allá de lo que es justo, honesto, correcto, porque tenemos hecho un embrollo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. Abraham logró separar esto. Aunque era un hombre próspero, él no
se aferró a esa bendición porque era una bendición del Eterno, ¿o no? Que salga el sol es una bendición para todo el mundo. Que no lo vean es otra cosa. Que amanezcamos y despertemos y estemos conscientes, digamos, estoy vivo otra vez, es una bendición, sea bueno o sea mala la persona. Por eso digo que es importante hacer esa separación, porque nuestra vida material, natural, no va a ser eterna. Por eso tenemos que aprender a separar lo que tengo hoy, mi vida física, natural, económica, mi posición, todo, pero también comprender que todo esto viene solo de la mano del Eterno, que está en su poder dejarnos lo que tenemos, aumentar lo que tenemos o quitarnos todo y dejarnos sin nada y aún tomar nuestra vida. Él es el dueño de nosotros también. Así es que es muy importante entender a Abraham para que logremos quizás nosotros también esa trascendencia. Necesitamos trascender. Por eso el Eterno dice que nos acerquemos a Él y Él se acerca a nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Que vamos a trascender más allá de este mundo y de esta vida terrenal para estar en una eternidad con Él. En esas tres etapas, nosotros tenemos que estar también como conectados. Yo soy un Adán, cada uno somos hechos de la tierra, ¿verdad? De la Adamá. Cada uno de nosotros somos como un Adán, hechos del polvo de la tierra. Pero necesitamos estar conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno y del Creador, para que entonces nuestra alma pueda subir un poco más y elevarse de la tierra, de solo vivir como un ser vivo, un simple ser vivo. Empezar a mirar hacia el cielo, porque decimos, ¿de dónde viene mi socorro? Y lo cantamos y lo aprendemos, lo tenemos de memoria. ¿De dónde vendrá mi socorro cuando tenemos aflicción? Pues de lo alto, de las montañas, de más allá de las montañas. Conciencia de nosotros y conciencia de Él. Luego tenemos que dar el gran paso, que es la decisión de vivir en moral y en ética. Y eso lo aprendemos no solo en la escuela, cuando enseñan moral y ética, pero eso lo aprendemos en las Escrituras, porque viene de arriba. Cómo vivir de manera moral y ética nos acerca a vivir en su Torá, en sus mandamientos, en sus instrucciones y en su voluntad. Antes decíamos, es que tienes que decirle a Jesús que entre en tu corazón, y bueno, es una manera en la cual Él hizo cosas en nosotros, nos despertó una conciencia de moralidad, de justicia y de ética, pero eso tenemos que vivirlo cada día nosotros. Tenemos que tomar la decisión inteligente de vivir moralmente y éticamente elevados, alto, para que podamos entonces ser conscientes de todo el mal que nos rodea y no permitir que todo eso, toda esa suciedad nos manche, y mucho menos que nos atrape y que nos hunda. Tiempos peligrosos estamos viviendo ya desde hace bastante tiempo, y viene más, y viene más, y viene más. Por eso, esa frase y esta oración de nuestro Mesías Yeshua, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes ahí mismo, en medio de, para que puedan ser bendición. Una sería salir huyendo a las montañas y escondernos de la humanidad porque está corrompida. Es una buena idea, pero ¿y los dejamos entonces que se pudran? No es muy moral eso, ¿verdad? Ni muy ético. ¿Sí? Denle vuelta un poquito y va a decir, ups, es cierto. Yo me voy corriendo, me escondo en las montañas, hay que se pudra el mundo. No es muy amoroso eso. Cuando el mandamiento es que tenemos que mostrar el amor de Adonai. Él amó tanto al mundo, o sea, a ti y a mí, que dio en sacrificio a su único Hijo para poder rescatar a todos los que han estado y estuvimos en la oscuridad, en el fango, en el fondo del pozo,
Entonces, ese amor tiene mucho de moral, de ética, porque hay bondad, misericordia y justicia. Así es que no podríamos salir huyendo a las montañas, todavía no, hasta que nos digan, ¿no? Si se acabó todo, Noé, hazte un arca y ya, escóndete. Hay que esperar hasta el final, pero esperar ¿cómo? Haciendo algo, mostrándonos primeramente como entes, como Noah, ¿cómo era? Un ente moral y ético del más alto nivel. Tenemos que mostrarnos, esa es la luz que vamos a reflejar hacia los demás. Esa es la luz del Eterno, moral y ética. Porque entonces sí vamos a ser y a vernos diferentes, y los demás van a sentirnos que somos diferentes. No vamos a estar dispuestos al soborno. ¿A qué no? Somos entes morales y éticos. Y quizás eso nos traiga dificultades, eso es seguro. Pero esa es la luz que lucha contra la oscuridad. La moral y la ética, con un poco de amor o un mucho de amor, eso es un poder superior. Es acercarnos al nivel de Abraham, de Moshe, de los grandes profetas, del mismo Mesías Yeshua. Él se ganó muchos enemigos por ser amoroso, misericordioso, moral y ético. Se ganó muchos enemigos. El mundo está corrompido, es verdad. Pero seguramente hay muchos que están clamando, sácame de este pozo, sácame de este hoyo, ya no quiero esta corrupción. Pues se pueden encontrar con alguno de nosotros y que puedan ellos tener un camino, un hacia dónde. Y por eso es que nos encontramos en la comunidad, en la Quejilá, en la sinagoga mesiánica. Allí es un lugar donde nosotros nos encontramos y disfrutamos de esa comunión, disfrutamos de esa amistad, porque pensamos igual, somos personas que queremos ser esa luz y que encontramos refugio, que encontramos alimento, que encontramos agua fresca y que encontramos esa amistad y compañerismo con los que pensamos igual, con los que estamos alineados con la palabra del Eterno, con la Torá, con sus mandamientos, sus misbot. Abraham inicia su primer quejilá y no es una ocurrencia. El Eterno le dice, sé perfecto, y luego le dice, circuncídate tú y los tuyos. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede una quejilá, una comunidad diferente de todo lo demás. Él se circuncida a su hijo, Ismael, y luego a todos sus criados. Se formó una quejilá, una comunidad, todos iguales, todos circuncidados, todos en la misma fe, pues Abraham les habló precisamente de un Elohim único, monoteísmo, y se formó una comunidad de gente que estaba apuntada hacia un solo creador de todo. Y esto para nosotros tiene que ser también algo que nos anime, pues hay muchos ejemplos aquí en Abraham. Ahora bien, ya vimos lo que sucede con él en esas tres etapas. En sus generaciones, la aventura más grande de su vida siendo un hombre viejo, la fe en Elohim. ¿Por qué se le llama el primer hebreo? Porque Ibrí quiere decir el que cruza del otro lado. Abraham cruzó del otro lado de la idolatría, cruzó del otro lado de la corrupción, cruzó del otro lado, cruzó el Éufrates, cruzó el río, y se les llama el primer Ibrí, el primer hebreo, aunque su ascendencia pueda ser que también es por Eber, Ibrí, hebreo. Nosotros igual fuimos llamados a cruzar del otro lado de la corrupción y del pecado. Entonces, al final de todo, por eso es que acaba así como siendo también pueblo hebreo, pueblo de Adonai, los que cruzamos del otro lado, porque fuimos llamados
a dejar el pecado, la oscuridad, la corrupción, todo lo negativo y cruzar del otro lado para caminar con el Eterno. En sus estatutos y en sus instrucciones, pues vamos aprendiendo todos los días. Él nos sigue instruyendo porque Él ha prometido: yo pondré mi Torah, mis mandamientos, mis instrucciones, mis estatutos en sus mentes y en sus corazones para que vivan como yo deseo que vivan, como es correcto que ustedes vivan. En ese punto, pues Abraham tiene todo esto a su favor, con lo que viene ese encuentro tan maravilloso. El Eterno va a visitarlo allí, enfrente de su tienda. La figura de 3 varones ha sido de mucha polémica, pero pues si Dios, si Elohim es espíritu, pero tiene la capacidad y el poder para mostrarse como Él quiera, una zarza ardiente que no se quema, un torbellino de fuego en el desierto, como figura humana, al final de todo Él puede hacer lo que quiera. Él se manifiesta como Él quiere y Él decide manifestar su presencia, parte de su majestad, a este hombre viejo que decide escuchar esa voz y decide creer que Él será padre de multitudes y que esas multitudes serán como Él, porque Él les enseñará el camino de Adonai, les enseñará a que hay un solo Dios y un solo mediador, les enseñará el camino, la verdad, la vida, les enseñará la Torah de Yahweh. Y en esa emoción Él decide caminar. Por tanto, queda para nosotros hasta hoy que tenemos la fe de Abraham, o somos llamados a completar la fe de Abraham. Por eso es que cuando alguien se convierte en el judaísmo tradicional o el judaísmo mesiánico, el primero que viene, que no es de ascendencia de sangre completa, se le llama hijo de Abraham, porque también es como una especie de adoptado y entra en la familia de Abraham. Y cuando se llama a leer a alguien que no tiene ascendencia, que no tiene sangre, que no tiene padres que han sido judíos o hebreos, se le llama y se le dice por su nombre, y luego ven Abraham, porque ha sido injertado. ¡Qué bendición! ¿Hasta dónde trascendió Abraham? En que hasta este día todavía a muchos se les otorga el privilegio de ser llamados hijos de Abraham, porque Abraham decide cruzar del otro lado y decide hacer cosas que en su tiempo hubieran sido casi como suicidas, como circuncidarse siendo tan viejo y no teniendo los medios, un hospital, un médico, etc. Toma el riesgo, pero en ese riesgo, para obedecer, está una bendición detrás de todo. Vale la pena correr el riesgo entonces de ser obedientes. Sí, habrá un riesgo porque humanamente decimos, hay peligro, habrá dificultad, habrá dolor, pero sí es un mandamiento del Eterno. Cuando cruzamos, lo que hay es bendición y se nos quitan los miedos y poco a poco se nos van quitando los miedos hasta que llegamos a ser valientes como Abraham Avinu, un hombre valiente siendo viejo. Para nosotros, nuestro inicio, todos así iniciamos, y es bueno recordarlo, y es bueno para aquellos que aún están como tratando de dar los pasos para que se afirmen. Nuestro inicio es ese despegue de lo pecaminoso, de lo mundano. Lo que decía, pues ser conscientes de nosotros mismos. Sí, somos una parte humana que necesitamos cosas materiales, sí, es verdad, pero eso se va a morir pronto, se va a acabar pronto, no somos eternos. Pero hay una parte dentro de nosotros que es espiritual y que es eterna. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos cuando trabajamos para lo material y debemos ser cuidadosos cuando estemos trabajando por lo espiritual dentro de nosotros mismos.
Ser consciente del eterno, del cielo, es el inicio como Adán, un alma viviente, estar conscientes. Como Noah, tu crecimiento tiene que ver con la disposición de vivir moralmente y éticamente elevado. Es una decisión. Noah tomó la decisión porque era más cómodo quedarse como todos, ser pecador como todos, ser borracho como todos, ser mujeriego como todos, y que pase lo que pase. Pero él decide tomar el riesgo. Así es que nosotros en cierto momento tomamos esa decisión. ¿Por qué? Porque fuimos confrontados con nuestra propia vida oscura quizás, unos más que otros, hundida en el fango, unos más que otros, en la mediocridad unos, en el pecado, las aberraciones otros, pero todos alejados del Eterno, de Todopoderoso, al final de todo, todos pecadores. Pero nos vimos con nuestra necesidad, Él nos dio la conciencia, nos dio un momento de lucidez. Mira cómo estás espiritualmente, hundido, acabado, derribado. ¿Así quieres vivir o quieres cambiar? Y entonces empezamos a clamar: yo quiero cambiar, cámbiame, transfórmame, límpiame. Y Él nos dice: ¿quieres cruzar? Comprométete conmigo. ¿Quieres cruzar del otro lado? Comprométete. Y yo te ayudo. ¿Y qué es lo que sucedió? Recibimos la ayuda. Logramos cruzar. Y ahora estamos conscientes de que, la misma naturaleza humana nos quiere jalar otra vez hacia lo negativo, hacia lo pecaminoso, hacia lo sucio, hacia lo inmoral, hacia lo no ético. Pero dentro de nosotros se ha despertado también esa conciencia de agradar al Eterno y Todopoderoso y de saber que si lo hacemos tendremos bendición y podremos tener la visitación de Adonai en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro cuerpo mismo. Abraham recibe una visitación enorme. Él acaba de circuncidarse y está en los días difíciles de mayor dolor. Y en esos mismos días tiene esa visitación. Así es que viene también sanidad y fuerzas para él. Y la grande noticia de que se va a dar ahora sí: tú serás padre de multitudes. Porque lograste cruzar, porque te esforzaste en cruzar, porque has creído de todo tu corazón, fe y amor. Ahavá y emuná. Cuando van los dos juntos, entonces hay transformación, hay cambio, hay crecimiento, hay elevación. En ese crecimiento de cada uno de nosotros tuvimos disposición a vivir moralmente y éticamente elevados. Imitando a Abraham, a Noah, al varón perfecto, a Yeshua de Nazaret, a Yeshua nuestro Mesías. Hay una frase, la Escritura dice: Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo al invisible. No solo al Todopoderoso, sino al Mashiach también. Fue visitado por esos tres personajes. A esto se le llama teofanía en cristianismo. A esto se le llama simplemente una manifestación del Eterno en términos hebreos. Una manifestación, como Él quiere y como Él se le antoja, Él lo hace. Abraham experimenta todo esto y definitivamente se sostuvo como mirando al invisible y se sostuvo hasta el final de sus días. En su momento de dolor fue visitado por Elohim. En su momento más doloroso de Brit Milá vino esa sanidad, vino la promesa de llegar a ser trascendente en extremo, padre de multitudes, el padre de la fe, el ejemplo de obediencia, circuncidado, siendo un hombre muy viejo. Él trasciende, aún en su hijo Ismael, porque fue obediente
hubo una bendición para Ismael también, hijo de Abraham. 12 príncipes árabes. Trasciende en Isaac, pues en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac está la promesa, su nombre trasciende. Y la pregunta entonces aquí, así como Abraham, ejemplo de obediencia, de amor, de bondad, pues cuando llegan esos 3 varones, él estaba acostumbrado a ofrecer sombra, a ofrecer agua y a ofrecer alimento a los viajeros cansados que cruzaban por ahí, donde estaba su tienda. Ese es el ejemplo de Abraham que nosotros necesitamos tomar también para que pudiéramos experimentar como él la visitación de Elohim en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Ser bondadosos con los demás, misericordiosos. Dar alimento al hambriento, agua al sediento, vestido al que está desnudo. Son fundamentos básicos. Y ahí está Abraham, nuestro patriarca, como un gran ejemplo. La pregunta, ¿quieres tú llegar a ser trascendente en extremo? Solo hay un Abraham, sí, pero también hubo un Isaac, también hubo un Moshe. Para todos hay un momento y una oportunidad de trascender. Aún hoy, para ti y para mí, tenemos esa oportunidad de trascender. Y que sea en extremo también, ¿por qué no? ¿Cómo podemos trascender? El ejemplo de Abraham, tu descendencia, tus hijos, que puedan ser también hijos de Abraham o hijas de Sara. Ese ejemplo de nuestros grandes patriarcas, hay que enseñarlos, hay que instruirlos, porque ahí hay bendición para la mujer que instruye a sus hijos cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos. No quiere decir que tengan un montón de hijos, un puño de hijos, sino el engendrar tiene que ver también con educar, formar, preparar. Hijo de Abraham, hija de Sara, Ben Abraham, Bat Sara, pues ahí entonces comenzará tu trascendencia. Abraham necesitaba ser padre para poder iniciar lo que el Eterno le prometió. Esa era su parte, tener hijos, tener hijas. De esa forma podemos trascender, porque así se podrá decir no solamente de tu hijo, hijo de Abraham, sino que pueda ser como hijo no solo de Abraham, pero también porque hay una generación que va y va, Abraham, Isaac, Jacob, y luego tu propio padre, cuando venga al Eterno en las raíces hebreas, en la fe judía, que se puede decir también hijo de, y que aparezca el nombre de su padre, su nombre hebreo, un nombre nuevo te daré. Que no solamente se diga hija de Sara, sino piensa en que se diga también hija de ti misma, como mujer hebrea, la mujer que también decide cruzar y dejar atrás el politeísmo, la idolatría, el pecado, lo sucio, lo pecaminoso, y recibe también un nombre nuevo, un nombre hebreo. Qué emoción cuando un padre ve que se llama a su hijo a subir, a leer la aliyá, a leer la porción que sigue, la porción alterna, y que se diga tu nombre como padre o como madre. No solo hijo de Abraham, sino también tuyo. Es un inicio de trascender, de dejar huella en su pueblo, en su comunidad y en el mundo. Trascender o morir en el intento. Esto debe ser marcado así como en nuestra frente. ¿Les parece? ¿Sería bueno? Trascender o morir en el intento, no menos. No es que sí o no, es que sí. Y si no alcanzo, muero en el intento, porque ya estoy allí, luchando, trabajando, caminando, esforzándome, obedeciendo. Si no logro trascender como Abraham, moriré en el intento.
Tendré una trascendencia, quizás no tan grande como la de Él, pero la tendré. Debemos pensar a llegar a esa trascendencia. Debemos pensar en ser trascendentes. Debemos caminar y esforzar cada día a hacer cosas que nos lleven a esa trascendencia en el sentido correcto, en el sentido moral y ético, en el sentido espiritual. Y de pasada, pues será en otros aspectos también. Cada padre judío le enseña a su hijo su oficio, si lo tiene. Y si quiere seguir estudiando, él sigue estudiando. Pero la primera herencia es que le deja la fe de Abraham, la fe natural, la comunidad, la quejilá, la sinagoga y un oficio. Esa es la primera herencia que le deja un padre a su hijo. Y entonces ya está iniciando un camino de trascender, camino de trascendencia. Tenemos que aprender a separar de nuestro ser interior mente, emociones, sentimientos, entre el mundo material y consumista y el mundo espiritual, moral y ético. Tenemos que esforzarnos, esa es una tarea de todos los días, que aprendamos que nos sea fácil separar, en todo momento, separar, mirar separado la parte material, la parte humana, la parte física, de la parte espiritual, moral y ética en nosotros mismos. Porque si no vamos a estar batallando, porque el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. Porque ahí estará el Yetzer Tov, la inclinación buena de tu corazón, luchando contra la inclinación mala de tu corazón. Eso no tiene que ser así para siempre hasta que te mueras. No. Precisamente la enseñanza de hoy es trascender y dejar atrás y dejar abajo esa inclinación a lo malo. Y dejar atrás y dejar abajo, sometida, esa parte carnal, humana, sí, física, pero que tenemos que tomar control de ella y mantenernos fuertes y encima de la parte material, sometida a la carne, sometido a todo aquello que nos mantiene así un poquito como de mundanitos. Tenemos que aprender a sostener ahí bajo nuestros pies, cada uno de nosotros. Y ese ya es un trabajo, un esfuerzo, y tenemos que estar en el asunto. ¿Acaso no es más importante el cuerpo que el vestido? Es una buena frase de Yeshua. Aquí es donde tenemos que ver esto de separar lo material. ¿Qué es más importante en este momento? ¿Esta parte material, lo que estoy viendo así físicamente, o es más importante lo espiritual en este momento? Tengo que tomar conciencia y hacer lo que es correcto. Pues no solo de pan vivirá el hombre, recordemos. Solo de pan vive el hombre, así es que si nos queda tiempo de esforzarnos y ganar mucho dinero, adelante, solo si te sobra tiempo. O sea, no está prohibido. Si te queda tiempo, hazte rico. Si te queda tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Si estás llevando una vida espiritual, moral, ética, eres bondadoso, das comida al hambriento, das agua al sediento, y si te queda tiempo, sí, hazte rico. Lo primero es que estás manteniendo lo espiritual, lo moral y lo ético, y es lo más importante. Si te sobra tiempo para hacerte rico, adelante. ¿Me explico? Solo si te sobra tiempo. No le robes tiempo a lo que es primero, lo espiritual. Si te sobra. No le robes a la parte espiritual tiempo para ir al lugar material por cosas materiales, consumismo. Primero lo primero. Por supuesto que podemos ir mejorando, y sí nos va a sobrar tiempo si nos esforzamos en ser mejores y en crecer éticamente y moralmente y espiritualmente. Va a llegar el punto en que sí te va a sobrar tiempo. ¿Por qué? Porque tienes bajo control tu carne, porque tienes bajo control los deseos de la carne y esa inclinación mala. Si te esfuerzas, sí te va a quedar tiempo para ocuparte de tus negocios y crecer materialmente. Pero no descuides lo espiritual.
Hay mucha gente que empezó grande y se hicieron prósperos, se hicieron ricos. Gente que empezó tarde, pero que empezó con el pie derecho, siendo justo, honesto, correcto y con una buena comunión con el de arriba. Y Él te da el poder para hacer riquezas. Pero aquí es entonces el punto clave, estar conscientes y separar, aprender a separar en todo momento la parte material y la parte espiritual dentro de mí mismo y hacer los ajustes correctos, Todo tiene su tiempo, ¿sí? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de venir a la comunidad y tiempo de irte a pasear. Todo tiene su tiempo. No mezclemos y no robemos a uno para ir al otro. Todo tiene su tiempo y su momento. Equilibrio, orden, pero sobre todo justicia, moral, ética y una espiritualidad bien apuntada y bien afinada. Lo demás se irá ajustando, porque el Todopoderoso es fiel. Abraham, en las cosas que hizo, alcanzó esa bendición de ser visitado por Adonai, por el Eterno, ahí enfrente de su tienda. Nosotros también tenemos esa oportunidad todos los días. No desaprovechemos. Todos los días hay milagros del Eterno, ¿sí o no? ¿Por qué no cosechamos algunos todos los días nosotros mismos? Aquí está entonces el punto clave. Si seguimos estudiando y aprendiendo de Abraham, vamos a poder cosechar milagros todos los días. Uno que otro, pero todos los días. Estaremos bendecidos por Él. Nuestro cuerpo enfermo irá mejorando, porque Él es fiel y poderoso y actúa sobre la naturaleza. Pero tenemos que ajustarnos a su voluntad, a su orden, a su Torah. Tienes que decidir vivir completamente como un ente moral y ético. Tenemos que decidirlo y tenemos que ajustarnos allí. Aprendiendo y practicando, viviendo Torah, las instrucciones, con obediencia. Tenemos que alcanzar y sobrepasar el nivel de un Benei Noah. ¿Han escuchado la frase Benei Noah? Los hijos de Noé. ¿No? Esto es un movimiento muy fuerte en el judaísmo, en varias ramas del judaísmo, que es como que le están enseñando a los gentiles. Permítanme un segundo. Se les enseña un poco de Torah y ética, mucha ética. Son cosas interesantes, 7 leyes de Noah. En esas 7 leyes se les está enseñando a los gentiles a que se porten bien, a que no sean rateros, a que aborrezcan la idolatría. Son 7 cosas interesantes. Pero yo les digo a ustedes y a los que puedan estar viendo esta enseñanza, no te conformes con ser un Benei Noah. Ve más allá. Sé un Benei Abraham. Sé un Benei Israel. No te conformes solo con ser un Benei Noah. No te quedes a medio camino. Puedes alcanzar una bendición más grande que solo ser un Benei Noah. Alguien que solo se porta bien. Tienes que ir más allá de ser un hombre bueno, una mujer buena. Tenemos que ser guardadores de Torah. Si me amas, guarda mis mandamientos. No solo dice, pórtate bien. Si me amas, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Ir más allá de un Benei Noah, superando los rudimentos de la fe, superándolos. Ir más allá de los rudimentos de la fe
como nos enseñaron en el cristianismo. Ir a la perfección. Crucemos bien. No nos quedemos con un pie en el cruce del río y con el otro pie ahí a medias. Crucemos de una vez los dos pies. Superando allá los rudimentos de la fe. ¿Cómo es? Bautismos, imposición de manos, la fe en la resurrección, todas esas cosas. Vayamos más allá, a la perfección. El Eterno dijo a Abraham: sé perfecto, ve a la perfección, no te quedes a medias. Sé perfecto en todos tus caminos. Vayamos a la perfección, dice en el Brit Hadashah. Vayamos a la perfección, exactamente igual. Vayamos a la perfección. Hebreos capítulo 5 y 6, hay que leer los dos capítulos. Vayamos como Abraham, superando los rudimentos de la fe. La fe de Yeshua y guardar sus mandamientos, como dice en Revelaciones. El Mashiach, Yeshua, es la meta, la estatura del varón perfecto. No quedarnos cerca, Él es la meta. Como Él vivió, como Él actuó, como Él obedeció, esa es la meta. Llegar a la estatura del varón perfecto. Viviendo obedientes como Él. Él es el modelo. Y el Ruach de Elohim en ti. El Ruach de Elohim, el Mashiach en ti, para trascender obedeciendo. El Espíritu de Adonai, el Ruach del Mashiach en tu ser interior. Él nos guía, nos lleva a otro nivel. No los dejaré huérfanos, enviaré la promesa de mi Padre, para que esté con ustedes y en ustedes. Obediencia es el punto clave. Decisión es el punto clave. Saltar de una vez al otro lado es el punto clave. Afianzarnos en que somos pueblo de Israel, hijos de Abraham. Vivir como una comunidad, la comunidad de los apartados. En eso consiste, los que cruzaron y viven apartados para Él. Apartados del pecado, apartados del mundo, apartados de lo pecaminoso. Por eso surge la comunidad, la Kehilá, la sinagoga. Los que tienen algo en común, que es la Torá del Eterno, el Mesías Yeshua, sus mandamientos, sus instrucciones, esa obediencia en sus festividades. Somos un pueblo diferente de todos los pueblos y tenemos que mantenernos así, firmes, y la bendición del Eterno será sobre nosotros. Integridad, espiritualidad y ser bondadosos como Abraham. Amor y fe, Javá y Emuná juntas. Como ley y gracia van juntas. Abraham fue obediente. En los estatutos que el Eterno le dio, fue obediente. Así entonces tendrás constantemente la visitación de Elohim. La Shekinah de Elohim en tu vida, en tu familia, en todo tu alrededor, estará verdaderamente allí. Serás trascendente en medio de este mundo decadente. Nuestro llamado es a ser trascendentes, porque todo está decadente. Sigamos hacia adelante. La bendición de Elohim, del Eterno y Todopoderoso, venga sobre cada uno de nosotros. Su bendición, cada vez que nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Por tanto, aún en medio de dificultades y de enfermedades, estaremos fuertes, estaremos gozosos, estaremos alegres y estaremos confiando en Él, en medio de todo, porque Él nos da las fuerzas, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda. Que si de alguna manera tenemos que cargar con algo, con algún achaque, pues que nos dé las fuerzas para cargarlo, bien, que no nos derribe, que podamos cada uno llevar a su propia carga. Dame las fuerzas y yo sigo adelante. Que este día sea de grande bendición a cada uno de nosotros y que aprendamos de nuestro padre Abraham, que sigamos sus pisadas en todo,
así como él, como varón, como padre, como patriarca, llevó a su familia, a sus hijos y aún a sus criados a apartarse para el Eterno, pues el sello de estar apartado en el pueblo de Israel, pues es la Brit Milá, que nos hace diferentes de los pueblos, aunque Abraham también circuncida a Ismael, y hasta este día todo hijo de Ismael pasa por su Brit Milá a los 13 años, como él. Y todo Bene Israel pasa por Brit Milá a los 8 días de nacido, o cuando decide alguien ser un prosélito, ser parte del pueblo de Israel, a la edad que tenga que el ejemplo lo tenemos en Abraham mismo, siendo un hombre viejo, él tomó la decisión. Así es que la decisión de apartarnos nos toca a nosotros, para que le dejemos a él la opción de bendecirnos. Démosle la opción de que nos bendiga. Decidamos apartarnos, decidamos vivir para él. Démosle la opción al Todopoderoso de que nos bendiga. Él lo puede hacer. Pero Abraham dio pasitos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sigamos el ejemplo de Abraham y que la bendición del Eterno sea sobre nosotros. Amén. Bendice a tu pueblo amado, oh Elohim. Bendición sobre cada uno de nosotros y que podamos experimentar igualmente esa visitación tuya, como tú quieras manifestarte, así como lo hiciste con Abraham en la figura de 3 varones, así como lo has hecho a través de todos los tiempos, que también nosotros seamos visitados constantemente por ti. Tu bendición venga a nuestra vida constantemente. Gracias porque tú eres fiel y que nosotros demos los pasos necesarios cada día y que hoy tú ministres a tus hijos, a tu pueblo, dándoles esas fuerzas que se necesitan para seguir adelante. Abraham, siendo viejo, se encaminó. Nosotros también podemos hacer lo mismo si queremos todas tus bendiciones. Yevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yael Adonai Banabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Banabeleja Beyasem Leja Shalom Beshem Yeshua Meshiheinu Sar Shalom. Bendición sobre tu pueblo amado, bendición, sabiduría de lo alto, entendimiento, y que como Abraham seamos bendecidos. Benei Abraham, Benei Isaac, Benei Jacob, Benei Israel. Bendito eres, Abba, porque nos has hecho diferentes de todos los pueblos. Nos has acercado a ti por medio de tu Mashiach y nos harás un solo pueblo, una gran comunidad, la comunidad de los escogidos y de los apartados, para ti, para tu reino. Amén y amén.